Estas imágenes corresponden a protestas que se realizaron ayer en distintas zonas de la Gran Caracas. Ante la ausencia del agua, hay en este momento un problema con el agua y con la electricidad. Yo puedo decirles, antes de comenzar esta parte del programa, que estaba haciendo un barrido de información, y hay sectores en Caracas que en este momento tienen 48 horas sin luz. Y esto es la capital de Venezuela, no hablemos del interior. Un sondeo realizado por la firma Benebarómetro ha dado datos importantes. Por ejemplo, que un 85% de los venezolanos quiere un cambio en la conducción del país. Benebarómetro ha hecho una radiografía, lo pudiésemos denominar así, de la situación actual o del sentir de la gente ante la crisis por la que está atravesando Venezuela. Por eso quiero saludar en nuestros estudios en Caracas a Edgar Gutiérrez, consultor político en Benebarómetro. Edgar, buena tarde, gracias por acompañarnos. Gracias, Idania. Qué placer hablar contigo y tu audiencia en toda América Latina. Bueno, en el mundial, en realidad. Igualmente para nosotros, Edgar. ¿Por qué una radiografía en esta oportunidad? Oye, Dania, te agradezco la pregunta. Hoy en Venezuela, digamos en el mundo político, en el mundo comunicacional, todo el mundo se estaba preguntando, bueno, ¿cómo es el tema del revocatorio? ¿Cuál es la popularidad de Maduro? ¿Cómo está el apoyo entre uno y otro segmento de opinión pública? En Benebarómetro pensamos primero concentrarnos en esta ocasión en lo que está pasando en la sociedad. ¿Cómo está sufriendo, si es que es el caso, cómo están sufriendo los venezolanos los embates de la crisis económica? Quisimos hacer entonces lo que denominamos al final del día una radiografía social y microeconómica. O sea, ¿cuáles son las verdaderas magnitudes de los embates de la crisis en la vida diaria de los venezolanos? Y por eso nos dedicamos a preguntar sobre la opinión, el grupo familiar, sus ingresos, su acceso a bienes, su capacidad de compra. Hicimos una panorámica de consumo. Registramos incluso ingesta calórica, es decir, cuántas veces come al día la gente, y lo que nos conseguimos fueron resultados que yo he calificado de espeluznantes. O sea, salí muy preocupado una vez que obtuvimos los resultados que ayer se difundieron y que tú los tienes. La situación es dramática, eso es lo que yo podría definir en términos sociales y macroeconómicos. Y por supuesto eso tiene y va a tener traducciones políticas, sin ninguna duda. Evidentemente que sí. Cuando Edgar Gutiérrez señala que el resultado de esta encuesta, de esta radiografía, es espeluznante, vale la pena que hablemos de datos particulares, sobre todo para nuestra teleaudiencia. Por ejemplo, en esta encuesta se midieron digamos, aristas particulares como la alimentación. En este punto, Edgar, ¿qué arrojó la encuesta? Bueno, a propósito del tema alimentos, hay como un par de dimensiones, ¿no? El primero es el acceso a la compra de esos alimentos. Nos conseguimos que el 87% de la población está comprando hoy menos comida que antes. E incluso la categoría de más alta respuesta es: estoy comprando mucho menos comida que antes. Eso nos habla primero de un tema de ingresos, ¿no? Cómo la gente no le alcanza. Pero también nos está hablando de un tema de abastecimiento, es decir, que la gente no consigue los productos. Y eso después tiene, digamos, una consecuencia cuando le preguntamos a la gente, y en su hogar, ¿cuál es la situación que mejor describe la situación? ¿Se come 3 veces al día, se come 2 veces al día o se come 1 vez al día? Y ya cerca del 28.5% está declarando que come menos de 3 veces al día, es decir, come entre 2 o 1 sola vez al día. Eso nos está hablando de una crisis que tiene, digamos, ya el adjetivo de humanitario. O sea, estamos hablando de hambre, Daniel. No estoy hablando de encuestas, de votos, de focus group, de economía, de branding. No. Estoy hablando de hambre. No lo digo además con orgullo como venezolano, lo digo con mucho pesar, pero eso es lo que estamos consiguiendo. En cuanto a consumo, casi ya el 90% de los venezolanos no le alcanza el dinero para conseguir ropa
al 80% aproximadamente no le alcanza el dinero para comprar medicinas, es decir, cosas elementales, cosas que eso uno no puede, digamos, vivir normalmente. Claro. Como dirían los sociólogos o los psicólogos, si ubicáramos la pirámide de Maslow de las necesidades básicas del ser humano, estamos en la base, en el tema de sobrevivencia. Claro, hay varias cosas que has dicho que me parece importante recalcar. Lo he venido sosteniendo los últimos días. No estamos hablando de una crisis humanitaria que viene en camino. Hay una crisis humanitaria que puede presentarse en Venezuela. No, hay una crisis humanitaria por la que Venezuela está atravesando. Lo vemos en las escenas que se están presentando en las largas filas de venezolanos que pasan 4, 6, 8 horas y muchas veces no consiguen los productos que necesitan. La gente está teniendo crisis emocionales, la gente llora por hambre. No lo digo yo, lo dicen las imágenes que hemos estado pasando, no lo dice Edgar Gutiérrez, lo arroja el estudio. Ese es un punto que yo creo, Edgar, que hay que dejar absoluta y totalmente claro. Y como bien decías, no lo decimos con orgullo, lo decimos realmente con muchísimo pesar y un profundo dolor, porque hambre es lo que hay en Venezuela. Esa hambre es una realidad hoy. Sin ninguna duda, Diana, estoy totalmente de acuerdo con lo que sugieres. La crisis humanitaria no es que es un riesgo, no es que está a la vuelta de la esquina, es que está en desarrollo. Está en desarrollo y cuando tú ves los números microeconómicos te das cuenta de la magnitud, ¿no? Como decía al principio. Nosotros le preguntamos a los venezolanos su nivel de ingreso familiar. Y cuando uno examina las respuestas y uno se consigue que el 86% de las familias venezolanas tienen un ingreso igual o menor a 31.000 bolívares, algo que es más o menos como $30, para que la gente me entienda en la audiencia internacional. Por casualidad, ayer mismo un organismo muy serio que se dedica a las estadísticas y el análisis de los sociales venezolanas nos dijo ayer a la opinión pública que la cesta básica es de 106.000 bolívares. Es decir, a la inmensa mayoría de las familias venezolanas apenas les alcanza en términos de ingresos para cubrir un tercio de la canasta básica. Ese es el tamaño del problema en el que Venezuela está metido en este momento y que yo además, no lo dicen los números, ya esto es mi opinión muy personal, es que la situación no pinta a mejorar en los próximos días ni en el corto plazo. Por el contrario, y lamentablemente, creo que tiende a empeorar, por lo cual el reloj de un estallido está corriendo rápido, y eso me preocupa mucho porque los números fueron muy claros. Esa fue la motivación original e inicial de por qué quisimos irnos por el lado de hacer una radiografía social y política en Venezuela. Claro. Es decir, la gente lo poco que gana lo está gastando en sobrevivir, es decir, solamente en alimentos. No hay para vestirse, no hay para medicamentos, bueno, medicamentos tampoco hay. Es decir, ¿qué va a pasar con los servicios? Aunque no deberían cobrarlos porque tampoco hay agua, tampoco hay luz. Por supuesto no vamos a hablar de esparcimiento, pero ¿qué pasa con el colegio y con todas estas necesidades que tiene una familia? Bueno, como digo, ¿no? Utilizando a Maslow, tristemente, la enorme mayoría de las familias venezolanas se encuentran en el nivel de supervivencia, ¿no? De subsistencia. Y cuando tú mencionas los otros temas, que son importantes, también son parte de la situación, de lo que vive día a día el venezolano, le preguntamos a la gente no que cuál es su principal problema, para que nos hablen de inseguridad, no. Le preguntamos directamente a los venezolanos si en el último mes o en los últimos meses esa persona o algún familiar conocido había sido víctima del AMPA, de algún asalto, algún tipo de acto violento. Y el 49% de la muestra, es decir, la mitad del país, nos está diciendo que sí, que sufrió algún evento relacionado a la inseguridad, al AMPA, a la criminalidad. Por si fuese poco, cuando hablamos de servicios públicos, le preguntamos a los venezolanos cómo era el tema de su suministro eléctrico, la luz eléctrica. Y cerca del 60% en la última semana, antes de terminar y concluir el campo, nos decía que la luz eléctrica se le había ido al menos 1, 2 o 3 veces, es decir, no hay un servicio continuo, estable. Cuando hablamos del servicio de agua, algo tan elemental y daña como el agua, ese número alcanza el 70%. Es decir,
Cuando uno va sumando todas las aristas de esta crisis, yo he convenido en denominarla un estado general de calamidad. O sea, esto es lo que están sufriendo y padeciendo en este momento la enorme mayoría de los venezolanos. Enorme mayoría que no es de 60%, de 70%, ya está llegando al 90% en cuanto a todos los indicadores que estamos viendo. Eso quería justo, iba a preguntarte, la percepción general del país. Es decir, esa cifra ya se acerca entonces, me lo ha respondido antes de preguntarlo, al 90%. Cuando vamos a la percepción de la conducción del país ante este caos, ¿qué piensa el venezolano? Bueno, como una consecuencia lógica de todo lo que ya hemos conversado, cuando uno le pregunta a los venezolanos, oiga, ¿y cómo usted ve al país? El 88%, para ser exactos, perciben como negativa la situación. Es decir, el pesimismo está copando los espacios porque la gente no está viendo mayor solución. Cabe destacar ahí, si me permites, Idania, unos pocos segundos, que conforme se acercó el proceso electoral el año pasado, hacia el 6 de diciembre, esa variable tuvo un leve descenso, bajó casi al 74%, venía bajando quizás por la esperanza que se cifraba en torno a la cita electoral, pero entre el 30 de noviembre y el 31 de enero, que fue, digamos, el periodo de tiempo en el que hubo información, eso subió de nuevo a 88, es decir, pesimismo. Y por supuesto las traducciones políticas, ¿no? Para hablar ya de un tema quizás un poco más macro. Cuando le preguntamos a los venezolanos, ¿y usted está de acuerdo en un cambio en la conducción del país? ¿Sí o no? El 85, casi el 86% clama por un cambio. Número que se ha mantenido intacto desde finales del año pasado y ahora con más. Lo que yo agrego a estos números es que el sentido de urgencia es mucho más patente hoy. El sentido de urgencia. Ahora, estas cifras que arrojan las encuestas como Benebarómetro, Edgar, ¿el gobierno las lee? Porque cuando escuchamos las intervenciones de funcionarios públicos hablando de conspiraciones o de que hay medidas económicas, de que se va a hablar, se arma o se decreta la corporación de cualquier cosa que inventan cada día, ¿el gobierno realmente tiene conciencia de las cifras, de lo que piensa, de lo que padece el venezolano? Y Dania, sin ninguna duda, el gobierno es el primer consumidor de encuestas en el país. Las tienen no una ni dos, sino las tienen todas. Tú me preguntarás, bueno, entonces, ¿por qué siguen por el camino que siguen? Porque yo creo que definitivamente Maduro, que no es igual hablar de Maduro que el oficialismo, son dos cosas que se parecen pero no son iguales, ante la situación general de las cosas, como están las cosas, ha decidido, creo que como único camino, huir hacia adelante. Radicalizar un modelo que ya está comprobado, fracasado, un modelo que ha producido pobreza, paradójicamente después de obtener la mayor bonanza petrolera de la historia de Venezuela. Maduro ha decidido sencillamente repetir lo peor de lo mismo, radicalizar su modelo, ser más estatista, ser más fiscalista, sacar más dinero del bolsillo de los venezolanos, no aliviar los grandes problemas que hay en términos de abastecimiento, en términos de seguridad. Pareciera que le encanta un escenario donde él no sea, digamos, eyectado del poder por una fórmula constitucional y electoral, sino de otra vía, de otra naturaleza, si me hago explicar. Creo que con bastante claridad. Edgar Gutiérrez, consultor político en Benebarómetro. Edgar, gracias por acompañarnos. Lamentablemente las cifras no son buenas. Ojalá en alguna oportunidad tengamos otras cifras que compartir cuando hablemos de Venezuela. Buena tarde para ti. Ojalá, Idania. Ojalá, muchas gracias. Hasta luego.